Me presento de nuevo para los que llegaron y mientras nos presentábamos. Mi nombre es Matías y soy aquí profesor de biología y también soy coordinador de matemáticas. Aún no hago ninguna clase, así que creo que quizás no me conoce. Ya, así que vamos a partir de esta clase que es de biomoléculas, la primera parte. Es la primera parte porque nos vamos a centrar principalmente en identificar las moléculas orgánicas e inorgánicas que componen las diferentes células. Pero vamos a ver primero los conceptos de moléculas inorgánicas y después vamos a ver también lo que es solamente carbohidratos y lípidos, proteínas y ácido nucleico y esas cosas las van a ver en la siguiente clase. Así que si tienen una duda sobre el agua, preguntan antes de que partamos sales minerales. Si tienen una duda sobre sales minerales, preguntan antes de que partamos lo orgánico. Y así, ¿ya? En el fondo son 4 partes: agua, sales minerales, carbohidratos y lípidos. Ya. A mí este año descubrí que me llama mucho la atención estudiar con esquemas. Así que antes de partir, le hice como este pequeño esquemita que la resumen como hoy. La resume la clase de hoy. Tenemos entonces, en primera instancia, los diferentes bioelementos que componen al ser humano. Y están ordenados de mayor cantidad a menor cantidad. Entonces es importante que sepan siempre que el oxígeno compone un 65%, el carbono el 19%, hidrógeno, nitrógeno. Y después hay otro bioelemento que componen al ser humano en menor proporción. Y de nuevo aquí está la separación de la clase, que sería como las biomoléculas, en la cual tenemos la inorgánica y la orgánica. Entonces esta clase va a ser sobre agua, sales minerales, carbohidratos y lípidos. Ya, entonces partamos con el agua. Ya, Como yo no les me comentaba presenté, anteriormente. soy... Ah, Dale, ya listo, la Flo va a partir después. tranqui. Ya, soy Florencia Pinto, que no me presenté, o me presenté pero para los que llegaron tarde, y yo voy a partir hablando sobre el agua. ¿Ya? Es importante saber que es la molécula más abundante en el tejido de los seres vivos, o sea, cada uno de nosotros está compuesto por entre 65 y 95% de agua, así que es muy importante. Aquí, como se ve en la imagen, está compuesta de 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, que van a estar unidos entre ellos, o sea, dentro de la misma molécula, por enlaces covalentes polares. ¿Qué quiere decir que sean enlaces covalentes polares? Que el oxígeno va a agarrar mucho más los electrones, entonces va a tener una carga parcialmente negativa, y los hidrógenos van a quedar parcialmente positivos. ¿Ya? Entonces la molécula va a ser neutra, pero va a tener este dipolo, es decir, oxígeno negativo e hidrógenos positivos, y eso va a permitir la formación de puentes de hidrógenos con otras moléculas de agua, ¿ya? Cuando se unen, generan este ángulo, que es de 145,45 grados. Dale, ahorita. Ya, y ahora vamos a empezar a hablar de las características físico-químicas del agua. Ya, vamos a partir con la tensión superficial. La tensión superficial nos habla de que la superficie va a tener una unión mucho más fuerte que... Alguien tiene que retrocederme un poco. Ay, perdón, sí, puedo ir más lento, lo siento. Lo siento. No sé si retrocedemos uno o no. Ahorita ayúdame. Ya, voy a dejar que anote. No sé si tienen alguna duda de esta parte mientras como para... Yo creo que si les queda como alguna duda de esta diapo, como de datos y cosas así, nos pueden preguntar al final de esta sección. Porque igual ahora, estas son como las cosas importantes, las características físico-químicas del agua. Ya, prometo ir más lento, lo siento. Sí, vamos a subir el PPT de todas formas, así que no se preocupen. Ya, entonces el primero es la alta tensión superficial. ¿Ya? Eso quiere decir que las moléculas que están en la parte más superior del agua van a estar unidas entre sí de forma muy fuerte que la que están más abajo. Entonces aquí les hice un esquema. En las de abajo ustedes pueden ver que las flechas van hacia todas partes. Eso quiere decir que la unión de las moléculas es en todas las direcciones. En cambio la de arriba, como hacia arriba no va a tener más agua,
va como a reforzar esa unión hacia los lados y entonces la parte de arriba va a tener una unión mucho más fuerte. Y eso permite, por ejemplo, que los insectos puedan flotar en el agua o objetos livianos como una pluma no se hundan porque esa unión de arriba es mucho más fuerte. ¿Ya? La segunda es la alta polaridad. Por esto que hablábamos que tenía como estas dos cargas en el oxígeno negativa y en los hidrógenos más positivas, que lo que va a hacer es atraer y disociar a otras moléculas. Entonces aquí les puse una foto o una imagen donde se pone la sal y cae abajo junta, y al lado se ve como el agua entonces atrajo y separó todas estas moléculas. Eso se refiere con disociar, las separó completamente. Entonces ya no es como la molécula de sal inicial, sino que está separada. Y esta capacidad de atraer y disociar le da la característica de ser un solvente universal. ¿Ya? Dentro de otras características tenemos el elevado calor específico. ¿Ya? ¿Qué es el calor específico? Es la cantidad de energía que tiene que absorber un cuerpo para poder aumentar en 1 grado su temperatura. Y como hablamos al principio, el cuerpo humano está compuesto entre un 65 y un 95% de agua. Entonces, la cantidad de energía que necesitamos para aumentar en 1 grado toda el agua de nuestro cuerpo es muy alta. Y eso nos permite, por ejemplo, mantener nuestra temperatura cuando hace mucho calor afuera. Por eso está la imagen del niño con el solcito. ¿Ya? Y esta característica, ¿por qué necesita tanta energía? Es por los puentes de hidrógeno que se forman. Necesita mucha energía para romperse. Además, tiene un elevado calor de vaporización, que es, necesita mucha energía, mucho calor, para pasar de un estado a otro, de líquido a gaseoso. Ya para romper los puentes de hidrógeno y efectivamente cambiar de este estado. O sea, va a necesitar que se rompan los puentes de hidrógeno y además va a necesitar mucha cinética, mucho movimiento de las partículas para poder cambiar del estado. Ahora sí. Tenemos también la capilaridad. Ya, por ejemplo, si ustedes pusieran un mini charquito de agua en una mesa y le acercaran un pedazo de confort o de servilleta, van a ver que el agua como que escala el papel. Y eso se debe a dos propiedades. La fuerza de adhesión, que es los puentes de hidrógeno que van a formar las moléculas de agua con otras moléculas, por ejemplo, en este caso las del papel, se van a unir, y la fuerza de cohesión, que es la unión que tienen las moléculas de agua entre sí, ¿ya? Que le va a dar esta característica del líquido casi incompresible porque están bien unidas. Entonces lo que va a pasar es que van a unirse entonces entre ellas y se van a unir a el confort, y eso hace que puedan como escalar o que dé la sensación de que van contra la gravedad. Y entonces ahí les puse una imagen de estos vasitos que tienen como el agua que escaló de distintos colores. Y tenemos, bueno, los distintos estados físicos, el líquido, el sólido y el gaseoso. Y el agua tiene esta característica que es mi característica favorita, que es que el hielo puede flotar. Y eso se explica porque en menos de 4 grados el agua va a aumentar su volumen y disminuir su densidad. Y ahora lo vamos a explicar. Entonces, en el que está más a la derecha, podemos ver las moléculas de gas, ya que están bien separadas en ese espacio. La del medio es la molécula de agua o de líquido, que se ven mucho más juntas que las gaseosas. Y por último tenemos las del sólido, ya que si nosotros pensamos en cualquier otro elemento, entonces pensamos que en el sólido están mucho más juntas. Pero aquí, como se ve en la imagen, están separadas y forman esta estructura muy característica. Y eso hace que aumente su volumen y que disminuya su densidad porque las partículas están mucho más separadas que en el líquido. Entonces eso permite que el hielo flote y es súper importante para la vida, porque se puede generar como vida bajo el agua. Ya no encontraba cómo desmuldearme. Ya, entonces, claro, entonces eso sería como la primera parte de la molécula inorgánica, que sería el agua. A mí me quedó todo muy claro. Y a mí me gustó la propiedad de la capilaridad. Eso es muy entretenido. Ya, entonces ahora vamos a ver las Ahí es sales como minerales. síntesis.
¿Respondemos dudas ahora de esto o Ah, no verdad. sé? Preguntas sobre el agua. Sí, preguntemos a alguien tiene alguna duda, algo que no haya quedado claro. ¿Qué No, son, profe, qué son los puentes profe, de ninguna. hidrógeno? Es la unión que se produce entre las moléculas de hidrógeno. Entonces pasa, porque se veía como el triangulito donde se veía el oxígeno arriba y los hidrógenos abajo, y entonces los hidrógenos se van a unir con los hidrógenos y por eso se llama puente de hidrógeno. Claro, en el fondo es entre moléculas de agua, no dentro de la molécula de agua. Uy. En el fondo, la posibilidad de que existan puentes de hidrógeno entre moléculas de agua hace que el agua como en su conjunto tenga un alto calor específico, tenga una alta tensión superficial. Por eso puente de hidrógeno, eso es muy importante. Claro, los enlaces que están como en la misma molécula es de covalente polar, o sea, del oxígeno con los hidrógenos. Y las moléculas de agua con otra molécula de agua, eso es... En el fondo después van a ver el concepto, no sé si ya lo han escuchado, la diferencia entre un enlace y una como interacción molecular. Que el enlace, claro, es lo que está dentro de la molécula y la interacción sería los puentes de hidrógeno, la fuerza de Van der Waals también y todas esas cosas de química. Profe, ¿podría retroceder a la diapo de Camilo? ¿No era ninguna pregunta en torno a eso? Sí, es que alguien puso no entendí bien lo del agua, pero no sé a qué se refiere con eso. ¿Qué cosa del agua? Toda la parte del agua. Es que llegué casi cuando estaba terminando lo de la agüita. Esa parte. Ah, pero mira, después, Entonces Ya, pero entendí solo lo final. va a quedar grabado, así que tranquilo, vamos a subir y vaya a poder ver la parte del inicio de nuevo. ¿Ya? Ya, gracias. Y ahí cualquier duda está el correo. Por si sí, acaso. eso va a quedar grabado y Se bueno. aumenta, si aumenta el volumen, baja la densidad. Claro, porque si tienes más espacio, entonces las moléculas se pueden separar más. Y la densidad tiene que ver con qué tan separadas están estas moléculas. ¿Puede volver a explicar lo del volumen y del hielo que flota? Ya, sí. Voy a ponerle, eso es difícil de entender. Ya, voy a quedarme solamente con la del medio y con la del lado más izquierdo, ya que son como las importantes, porque el gas está separado y eso es normal. El agua va a tener como las partículas más juntas, porque es lo que esperamos. En el gas las partículas están muy separadas, en el líquido están más juntas y en el sólido están muy, muy juntas. Pero lo que pasa en el agua es que cuando bajan los 4 grados, estas moléculas en vez de juntarse mucho, se ordenan de una forma rara, que está aquí en la imagen. Ven como unas figuritas así como se separan más que en el líquido. Y eso es lo loco. Entonces, eso es que disminuye su densidad, que las partículas van a estar más separadas en el espacio. Y que disminuye esa densidad hace que el hielo flote, porque es menos denso. ¿Ahí sí se entendió? ¿O... Sí, se entendió. Sí, ya. Creo que alguien quería la capilaridad de nuevo. La que preguntó sobre la diapo de capilaridad, ¿alguna duda sobre el tema? Eso, no sé si tiene alguna duda, porque las diapos y todo eso... Ah, ¿qué tan separadas están las moléculas? Me preguntan, la densidad era qué tan separadas estaban qué cosa, las moléculas. La de capilaridad, si tienen dudas como del PPT o de cosas que están escritas, pueden revisarlo de nuevo cuando lo subamos o volver a ver la clase. Como que me interesa que tengan dudas que no hayan quedado bien explicadas para poder explicarlas de nuevo. Ya, entonces ahora pasemos a sales minerales. Y aquí es muy importante haber visto agua antes porque las sales minerales, no sé, por ejemplo, pensemos en cualquier ion, estas son fáciles de ionizar. ¿Esto qué significa? Son fáciles de separar. Es lo que veíamos antes, que el agua era un buen disolvente, porque puede disolver sales minerales. Entonces las sales minerales en presencia de agua se separan. ¿Qué es lo que vemos en este dibujo aquí de la derecha? Tenemos, no sé, imaginémonos un cubito de sal. Y en presencia de aguas, en el fondo producto de los puentes de hidrógeno, de estas interacciones, es que se genera una fuerza de atracción hacia las moléculas de la sal mineral. Y eso genera que se separen y se disuelvan.
Entonces, las sales minerales se pueden encontrar en 3 formas distintas. La sal de fruta es una sal mineral. No sé si la sal de fruta es una sal mineral. Yo creo que es como el nombre que tiene, ¿no? Porque en el fondo es como un antiácido la sal de fruta. Bueno, después te puedo responder esa pregunta. En realidad no sé. Entonces las sales minerales se encuentran en 3 formas distintas. La primera sería disuelta, que sería lo que vimos en el cuadro de arriba, que se encontraba como, no sé, como un cristal, por ejemplo, y se disuelve y sus moléculas forman a formar parte del agua. Se pueden encontrar precipitadas. Eso quiere decir, por ejemplo, no sé si alguna vez hicieron el experimento de tener sal y evaporar el agua. La sal se podía estar disuelta dentro del agua, pero si comenzábamos a evaporar el agua, o sea, como que la concentración empezaba a aumentar, llegaba un punto en el que era tanta sal dentro de la mezcla que la sal se precipitaba. Y uno miraba en el fondo del frasco, del recipiente, y la sal se acumulaba en el fondo porque se precipitaba. En el fondo es cuando pasa del estado disuelto al estado como sólido. Como las moléculas se vuelven a organizar en un cristal o en un mineral. Y en forma combinada, el caso como más representativo de una sal mineral combinada sería el caso del fosfato de calcio, el cual se encuentra conformando los huesos. Entonces, esas serían como las 3 formas principales de las sales minerales. O combinado, por ejemplo, el hierro, se encuentra formando parte de la hemoglobina también. Entonces aquí tenemos lo que hablábamos antes. Tenemos las sales disueltas, precipitadas y combinadas. Dentro de las disueltas, lo importante, como veíamos anteriormente, el hecho de que el agua disuelva a las sales minerales. Estas sales minerales pasan a formar electrolitos dentro del agua, ¿ya? En el fondo, moléculas que pueden como transmitir la electricidad. Y ahí tenemos algunos casos, lo que sucede con el sodio, con el potasio, con el calcio, cloruro, con varias sustancias. Mira, quizás esto tiene que ver con lo que preguntaban por la sal de fruta, porque regula la acidez en su estado disuelto. Mira, tiene sentido. Y otra cosa importante de las sales minerales disueltas es que forman los potenciales eléctricos, ¿ya? Lo que hablábamos, ¿cierto? Que se condice o se relaciona con el hecho de que forman electrolitos en el agua. Y electrolitos son moléculas en el fondo que pueden como transmitir electricidad. Por ejemplo, uno si tiene agua destilada, agua que no tiene nada más que agua, ese tipo de agua no puede transmitir electricidad. En cambio, si uno le agrega alguna sal mineral, por ejemplo, sal, sodio, potasio, calcio, esa agua en ese instante comienza a poder transmitir la electricidad a través de sí mismo. ¿Cuál es la función? Claro, esa era la pregunta. Y arriba preguntaban. Cuando hay agua con sal en un vaso y se evapora el agua, ahí queda la sal sólida, ahí está precipitada. Claro, sí, eso. Cuando se evapora el agua se precipita la sal. Entonces las sales minerales precipitadas son estas estructuras sólidas y rígidas que se forman. O por ejemplo, lo que les comentaba antes del tema de los huesos, el fosfato de calcio se precipita en el hueso, porque pasa de ese estado disuelto a un estado sólido para formar parte de esa estructura sólida que finalmente es el hueso. Y lo que hablábamos antes de la hemoglobina, que sería también una forma combinada de una sal mineral del magnesio, y algunos cofactores enzimáticos. En el fondo, algunas sales minerales funcionan como cofactores enzimáticos. O sea, sin su presencia la reacción enzimática no sería posible. Entonces ahora vamos a detallar, les voy a explicar como uno por uno las sales minerales y al final igual tengo como un resumen. Entonces tenemos las principales sales minerales. El primero es el sodio, el más conocido. Aquí es importante, primero que todo, saber que este es la sal mineral, en el fondo el ion, que se encuentra más concentrado en el líquido extracelular. O sea, fuera de la célula lo que se encuentra más concentrado es el sodio.
Y como les comentaba anteriormente, esto es importante para generar la conducción del impulso nervioso. O sea, en la membrana neuronal existen diferentes tipos de canales, podemos ver canales de sodio, de potasio, y el sodio es uno de los principales iones que participan en esta conducción del impulso nervioso. Y además de eso, el sodio, otra propiedad que tiene importante, es que es un osmolito. ¿Y eso qué quiere decir? En el fondo el sodio se rodea y como que atrae al agua. Entonces, eliminando sodio o entrando sodio como a la célula, trae consigo agua también. Y de esa forma regula la volemia, que es como la cantidad de líquido que se encuentra circulando a nivel sanguíneo. Entonces, como resumen del sodio, es lo más concentrado del líquido extracelular, debido a sus propiedades, participa en la conducción del impulso nervioso con otros iones que vamos a ver más adelante, y además regula la volemia porque esto es un osmolito. ¿Ya? Quería ver el chat, porque igual si son preguntas cortitas. ¿La bomba sodio-potasio para qué servía? En el fondo la bomba sodio-potasio participa dentro de la conducción de la conducción nerviosa. Es como parte del mecanismo que tiene que entrar sodio, tiene que salir potasio. Entonces la bomba sodio-potasio también forma parte de esto. Eso. Participa en la generación de energía también, como la ATPase. Que sería como, no sé si a alguien le interesa. Tampoco tiene mucho que ver con esta clase, se lo van a ver después. Podría repetir lo de los molitos. Ya, el sodio es un ion. ¿Ya? Entonces no podemos imaginar el sodio flotando en el agua. Y lo que hace el sodio es como agarrar a moléculas de agua. Se rodea de moléculas de agua. Entonces, si uno pesca un sodio y lo mueve adentro de la célula, ese sodio siempre va a ir acompañado de agua. O si uno hace lo contrario, si uno saca un sodio de la célula, va a sacar agua también, porque el sodio siempre va a estar rodeado de agua, como que atrae al agua. Y por eso es que regula la volemia. Esa propiedad como de regular la volemia lo hace ser un osmolito. Ya voy a pasar al potasio. Esta es la otro de los grandes iones que forman parte como del mecanismo de impulso nervioso. Y este se relaciona harto con la actividad muscular. ¿Ya? Eso más que nada. Tienen que saber que el potasio también se relaciona de igual forma que el sodio que veíamos antes. Aquí está el sodio y por acá está el potasio metido también. ¿Ya? En el fondo los dos actúan prácticamente al mismo nivel. En cuanto al calcio, como les decía anteriormente, cuando se precipitaba en forma de fosfato de calcio, puede formar parte de los huesos. Y también en otras ocasiones puede formar parte de los dientes también. En el caso del calcio, este también regula de una manera mucho más importante la contracción muscular. No sé si ya conocen como el tema de la miosina, la actina. Bueno, el calcio está como directamente metido en ese tema en la contracción muscular. Ya, bueno, ahí dicen que sí. Claro, entonces la miosina y la actina para generar como la contracción del músculo y el acortamiento de la fibra, tiene que estar sí o sí implicado el calcio dentro de esto. Y algo también bien importante del calcio, aparte de constituir de forma estructural hueso y diente, de regular la contracción nerviosa y la contracción muscular, el calcio lo importante que tiene también es que forma parte del proceso de coagulación. Es un factor de coagulación. Entonces la coagulación tiene diferentes etapas, hay diferentes células implicadas, principalmente la plaqueta. Y el calcio es como un punto, una piedra angular del proceso de coagulación, ya para la formación de este coágulo de fibrina y plaquetas. Entonces esas tres principales son la función estructural a nivel del hueso y diente, contracción muscular y regulación nerviosa, y participa del proceso de coagulación. ¿Ya? El fósforo. Ya, el fósforo, en este caso también tenemos que forma parte de los huesos y los dientes, de los huesos porque forma parte del fosfato de calcio, en el fondo es una combinación de estas sales minerales. Y algo muy importante que
son biomoléculas que van a ver en la siguiente clase, es que forma parte de la estructura de los ácidos nucleicos, ¿ya? Y además el fósforo es bien importante porque participa dentro de la fosforilación de moléculas. Y eso, la fosforilación de moléculas, es como de las reacciones enzimáticas más importantes que pasan en el cuerpo. Así como la energía se basa en sacar fósforo y meter fósforo a una molécula. Por ejemplo, la ATP. La ATP es adenosin trifosfato. Entonces, cuando se le saca un fosfato a la ATP, se genera energía, se libera energía. Y por el contrario, cuando se le agrega un fosfato a la ATP en este caso, cuando tiene solamente 2 fosfatos, ahí se almacena energía y se gasta energía para ese proceso. Entonces, claro, el fósforo es bien importante igual, porque además de formar esta parte estructural que les mencionaba, es parte de los ácidos nucleicos y del proceso energético, a través de la fosforilación o desfosforilación de moléculas. Aquí podemos verlo en el ADN, ahí está la estructura como las cadenas laterales, como exteriores del ADN. O sea, ayuda a la oxidación y reducción. Es que en el fondo oxidación y reducción es como agregar o quitar electrones, como en términos químicos. El óxido. Bueno, pasemos a cloro, después podemos ver eso. El cloro, bien preciso, obviamente forma parte de los jugos gástricos, formando el ácido clorhídrico. Y ayuda también en este balance de electrolitos que se encuentran en el cuerpo humano. Ahí cortito con el cloro, más que nada esos 2 puntos. Y también podemos mencionar el magnesio. El magnesio, igual como mencionábamos antes con el calcio, con el fósforo, constituye parte de los huesos y de los dientes, ¿ya? Y algo importante en el ámbito vegetal, como en el reino de las plantas, es que participa en la fotosíntesis, debido a que forma parte de la clorofila. Dentro de la estructura de la clorofila se encuentra el magnesio incluido en esto. Ahí por lo mismo participa en la fase clara de la fotosíntesis. Jugo gástrico es lo mismo que decir ácido clorhídrico. En el fondo, el jugo gástrico tiene varios componentes, no solamente ácido clorhídrico. Entonces no sería lo mismo decir el jugo gástrico que ácido clorhídrico. El yodo. Ya, el yodo también es una molécula, pero que ahora ya no va a formar parte como de estructura ni nada, sino que tiene una gran influencia en lo que es como la función hormonal del cuerpo, debido a que sintetiza, o en el fondo forma parte de la hormona tiroides. Estos son la tiroxina y la triyodotironina. La T3 y la T4 para los amigos. Entonces, lo importante de esto es que se forma a partir de tirosina y de yodo. Ahí hay algunos procesos químicos de síntesis. Pues lo importante es que el yodo forma parte de las hormonas tiroides. No sé si saben de qué se encargan como las hormonas tiroides. ¿Sabe que me puede decir en el chat? ¿De qué se encargan? Ya, metabolismo dice la serie. Exacto, en el fondo el yodo tiene implicancias como a nivel sistémico muy, muy grandes. Y eso se puede ver, por ejemplo, cuando las personas tienen hipo o hipertiroidismo. Por ejemplo, una persona que tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo va a tener como síntomas a nivel sistémico, así como el ánimo, la energía, a todo nivel va a tener como efecto en el cuerpo, porque las hormonas tiroideas tienen efectos muy, muy grandes. Son muy relevantes. Bueno, y el yodo también se encuentra concentrado en el mar y se encuentra en la sal yodada. Ya. El fierro, creo que estos son como de los últimos sales minerales, forma parte de la hemoglobina y forma parte de alguna enzima. Quédense con eso. En el fondo igual la hemoglobina es sabido que forma parte del hierro de esta.
Entonces, esos dos puntos son bien precisos. Forma parte de la hemoglobina y es parte de algunas enzimas también. El flúor. En este caso, la función que tiene es aumentar la dureza. Aparte de formar parte, su función es aumentar la dureza de los huesos y de los dientes. Por eso es que algunas pastas dentífricas traen como flúor para fortalecer los dientes. Y acá tenemos el bicarbonato. El bicarbonato es muy importante a nivel sanguíneo porque ayuda a mantener la homeostasis. El bicarbonato lo que hace es mantener el pH en un nivel estable. En el fondo, el pH de la sangre no puede variar mucho porque eso implicaría grave daño a nivel sistémico. Entonces, el bicarbonato lo que hace es mantener un pH a nivel constante. Es lo que se denomina un buffer. Pero eso ya no es necesario que lo sepan, para que lo tengan en el concepto. Profe, le pido un favor. ¿Podría ir un poquito más lentito que no alcanzo a procesar algo? Ya tengo que estar procesando lo otro. Ya, dale. Igual cualquier pregunta al final de esta sección, no hay problema, ¿ya? Ya voy a intentar ir más lento. Esta parte es del azufre. Igual esta es la última sal mineral que vamos a ver, ¿ya? Y aquí lo importante es que forma parte de los aminoácidos cisteína y metionina. Dice, profe, ¿el bicarbonato entra en la PTU? La verdad, así como su nivel, yo creo que aunque sepan que regula el pH es suficiente, que es un buffer. Entonces el azufre forma parte, como les decía, de la cisteína y de la metionina. Estos son igual piensan que los minerales se habló de la... Claro, tienen toda la información de todas formas aquí en el PPT y en su guía también. Entonces forma parte del ADN a través de la cisteína y la metionina. Y en el pelo es importante que existen uniones por puentes disulfuro entre la queratina. Eso es más que un dato extra de eso. Lo importante es que forma parte de la cisteína y la metionina. Entonces aquí le hice como un pequeño resumen. No están todos las sales minerales de las que hablamos, pero son como las principales funciones que existen. Uy. Tenemos entonces a nivel de estructuras que forman sales precipitadas, que forman el hueso, dientes, y también en otros animales en otros seres del reino animal, forman caparazones de crustáceos y moluscos, lo que hablábamos el calcio y el fósforo, el fosfato de calcio. Otra función sería la regulación del pH a través de este sistema de tampón o buffer, que en el fondo el buffer es mantener algo en un rango preciso, en este caso el pH. Entonces el bicarbonato se encarga de mantener el pH en un nivel preciso, que no hayan grandes variaciones. Y también tenemos formación de potencial eléctrico a nivel de la membrana. Esto, como veíamos al comienzo, a nivel extracelular, yo les dije que el sodio era lo que se encontraba mayormente concentrado. Y a nivel intracelular, el potasio. Y además hay que considerar que el cloro también se encuentra concentrado a nivel extracelular junto con el sodio. Y aquí me preguntan si puedo volver al flúor. Termino este resumen y ahí vuelvo al flúor, ¿ya? Profe, las sales minerales ayudan también para el impulso nervioso, ¿no? Claro, sí. En el impulso nervioso, en el fondo el impulso nervioso se genera por una entrada de sodio, por ejemplo, y una salida de potasio. Entonces, eso va a generar como un cambio de polaridad y eso es como electricidad, entre comillas. Y eso va a generar como el impulso nervioso. Bueno, y alguna pregunta. Ya lo silencié. Bueno, a nivel enzimático, las sales minerales funcionan como cofactores que en el fondo son moléculas que son necesarias para que la reacción continúe. Tenemos, por ejemplo, la enzima,
y la enzima va a requerir un cofactor para realizar la reacción química. Nada más que eso. También mencionamos la regulación del volumen celular a través de este movimiento de agua que se generaba del agua que se encontraba rodeando al sodio, por ejemplo, y también se encuentra rodeando al cloro, pero la función primordial se encuentra ligada al sodio. Y también tenemos esta estructura que forma moléculas orgánicas, como la hemoglobina, la clorofila o la tiroxina. Ya eso es como el pequeño resumen que tienen, que sería como lo más importante de esta sección. Ahora sí, ¿alguna pregunta? Ah, tenía que volver al flúor. En el fondo el flúor, la función que tenía era la de endurecer los huesos y los dientes. Ahí aparece un esqueleto posando. Si no hay problema si se desconectan, si se conectan de nuevo y no hay drama. Igual la clase va a quedar grabada. ¿No se preguntas? La Consu tiene la mano levantada. Ah, pero Puede que hablar. hable, ¿no? Yo no veo la manita, entonces. Ah, ya. ¿A qué se refiere con en las sales minerales? En la primera diapo salía que era fácil ionizador. ¿A qué se refiere eso? O sea, Eran fácilmente ionizables. En el fondo eso es eso, lo que... Antes cuando hablábamos de agua, decíamos que el agua era un potente disolvente. En el fondo disolvente, la molécula la separa como en sus diferentes átomos. Y ionizar significa también separar la molécula. El tema es que como son, por ejemplo, el sodio tiene carga. Por eso es que se le llama ion, porque el ion es una molécula, un átomo con carga. En el fondo es separar la molécula. En este caso, debido a que tiene carga la molécula, cada átomo, es que se le llama ionización. Pero en el fondo es de lo mismo que decir que las sales minerales son de fácil disolución. Pero debido a que tienen carga, al disolverse se le llama ionización. gracias, profe. ¿Sí, de nada? ¿Alguna otra pregunta o alguien que tenga que levantar la mano? Igual tenía una duda. Adelante. Es que cuando hablaron del fierro, en ¿Ya? la guía sale el grupo M. ¿Qué significa eso? El grupo M, en el fondo la hemoglobina, se encuentra conformada por proteínas. La hemoglobina es una proteína, ¿ya? Y las proteínas pueden estar conformadas por una, por dos, por tres o por infinitas cadenas. En este caso, la hemoglobina se encuentra conformada por 4 cadenas, ¿ya? Y el grupo M, en el fondo el grupo M, está formado por el hierro y esa cadena, y una de esas cadenas, que se le llama también grupo hemo. No sé si te quedó clara esa pregunta. La hemoglobina se forma por 4 cadenas, ¿cierto? Claro, la hemoglobina se forma por 4 cadenas. Ah, ya, ya. Entonces el M sería el hierro más una de esas 4 cadenas. Claro. Ya, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a la siguiente parte? Profe, Sí, dime. quería saber si, o parece que no, no van a hablar sobre los gases. Es que me acuerdo cuando me lo pasaron el año pasado la biomolécula inorgánica, ¿Mm? que también incluía, aparte del agua y las sales, los gases. No, no vamos a incluir los gases. Y creo que gases se vería más como en química. Ah, ya, ok. Claro. Porque ahora estos son como las que tienen funciones biológicas en el fondo. Puede avanzar en la diapositiva que sale una imagen de una planta. Quería saber cuál es la relación con la imagen. Seguramente estamos hablando del magnesio. En el fondo el magnesio forma parte de la clorofila. Entonces la clorofila está en las plantas, en los vegetales, en los árboles. Y eso forma parte de
y por lo tanto participa en la fotosíntesis, en la fase clara. Javier, habla nomás. Ah, Sí, es que tenía una duda. Es sí. que siempre me ha salido como que las sales minerales están presentes como en algunas proteínas y las proteínas tienen función energética, pero también me ha salido de que las sales minerales no son fuente energética. ¿Por qué sucede esto? Y claro, las sales minerales no tienen función energética, pero pueden formar parte de una molécula que tenga función energética como una proteína. Pero claro, Ujú. la única molécula que dan proteínas la única molécula que da energía son carbohidratos, lípidos y proteínas. La proteína en algunos casos muy particulares. Sí, pero ¿no afecta de alguna otra manera? De forma energética las sales minerales no. Ok, gracias. ¿Sí de nada? Momento TikTok. Pucha, no cacho las tallas de TikTok, perdón. Soy muy bueno. Profe, lo que pasa es que en TikTok por lo menos a mí me sale mucho que hay gente que toma clorofila y yo no lo entiendo. Sabe que es beneficioso y todo eso, pero ¿para qué sirve? El magnesio, no sé. No había escuchado eso. ¿Ya hay ninguna otra pregunta para pasar a la siguiente parte que tenemos que ver las moléculas orgánicas todavía? Ya, pasamos a la siguiente parte entonces. ¿Lo queréis ver los lípidos primero? Que quede como cansado. ¿Ya? Sí, Ya. no tengo problema. No estaba preparada para esto. No, mentira. Ya, entonces vamos a saltarnos por ahora la parte de carbohidratos para que el Mati pueda descansar. Y vamos a pasar a las biomoléculas orgánicas. ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia entre las macromoléculas orgánicas y las inorgánicas? Sí, las orgánicas son de carbono y las inorgánicas no. Muy bien, hay otra gente diciendo cosas. Tienen carbono, exactamente, esa es la diferencia. Así que vamos a partir con los lípidos. Ya, lo importante de los lípidos es que son una familia de compuestos orgánicos, ¿ya? Eso quiere decir que son, que Mati no pasó carbohidratos, pero están compuestos por monómeros, las otras biomoléculas, es decir, unas unidades muy pequeñas que se van a unir y van a formar estas macromoléculas, ¿ya? En cambio, los lípidos no van a tener estos monómeros y van a ser una familia de compuestos que no tienen características específicas, pero que van a compartir algunas características. Estas características son que están compuestas por carbono, hidrógeno y en menor medida oxígeno, que son hidrofóbicas, hidro de agua y fóbicas como de miedo, entonces como que escapan del agua, y como dije recién, no forman polímeros, ¿ya? Porque no van a tener monómeros. ¿Verdad? Es como un montón de cosas que cumplen estas características y dijeron, ya, ¿qué hacemos con ellas? Las vamos a meter y las vamos a clasificar en lípidos. Y dentro de sus funciones está estructural, de la membrana celular. Aquí les dejé una imagen de una membrana celular, y estas que parecen como fosforitos son los lípidos. Regula la actividad celular y es la principal reserva energética. Entonces vamos a dividir los lípidos en lípidos que son de reserva energética y lípidos que son estructurales. ¿Ya? Primero vamos a hablar de los lípidos de reserva energética. Primero tenemos los ácidos grasos, que es un grupo carboxilo polar, que va a estar unido a una cadena hidrocarbonada apolar. Y como va a tener esta parte polar y esta parte apolar, va a ser anfipáticos. ¿Ya? Los anfipáticos son entonces estas estructuras que tienen un lado que es afín al agua y otro lado que se va a escapar del agua. Y estos pueden ser saturados o insaturados. ¿Ya? Los... Ah, denme un segundo.
Ya, perdón, vino alguien, lo siento. Ya, y tenemos entonces los acilglicéridos, ¿ya? Que van a ser un glicerol que va a estar unido a un ácido graso, o sea, a uno o más ácidos grasos, ¿ya? Y dependiendo de cuántos ácidos grasos esté unido, va a recibir un nombre distinto. Entonces, si está unido a un ácido graso, va a ser un monoacilglicérido o monoglicérido. Si está unido a dos, va a ser un diacilglicérido o diglicérido. Y si está unido a tres ácidos grasos, va a ser un triacilglicérido o triglicérido, ¿ya? Y los triglicéridos son bien importantes. Así que en la siguiente ya podemos hablar como más detenida de los triglicéridos. ¿Qué significa ácido? Creo que tiene que ver como porque es un ácido graso, como de ácido. Claro, en el fondo es un prefijo. Sí. ¿Cuál es el horario acotado? ¿Cuál es el horario acotado? Pasa a la siguiente. Sí, alguien levantó la mano. Habla nomás, dice. ¿Los lípidos en reserva energética es de largo plazo o corto plazo? Es de largo plazo. Ah, ya. Gracias. Ya, entonces vamos a hablar ahora más detenida de los triglicéridos, que son de reserva energética, por eso están en lípidos de reserva energética. En las células animales van a estar como células grasas o adipocitos, y en los vegetales como aceite, y son aislantes térmicos. Así que por eso les puse esta foto de un oso polar, porque los triglicéridos lo permiten no congelarse. Y además tienen una función de amortiguar ciertos órganos. Entonces ahí está sí, a corto plazo son los carbohidratos. Entonces ahí está una guatita que va a tener esta grasa que va a estar cubriendo los órganos para protegerlos y para amortiguarlos. Ya, ahora pasamos a los lípidos estructurales. Ya vamos a empezar con la cera o el sebo, que son ácidos grasos con largas cadenas hidrocarbonadas. ¿Ya? Y su función entonces va a ser proteger, lubricar e impermeabilizar. ¿Ya? Por ejemplo, el cerumen que tenemos en los oídos, que sirve para proteger, o lubrican o impermeabilizan, están como unidos a los folículos pilosos del pelo, de donde crece el pelo. Por eso, por ejemplo, si pasamos mucho tiempo sin ducharnos, o la gente que tiene el pelo más graso, como que se les pone medio grasoso si no se baña. Después tenemos los fosfolípidos, que son unas moléculas anfipáticas, que como dijimos es que tienen un lado polar y un lado apolar, o un lado que puede estar en contacto con el agua, que es hidrofílico, y otro que es hidrofóbico, o que escapa del agua. Va a estar formado por dos ácidos grasos, fosfato y glicerol. Y tiene distintas formas como de ordenarse. Entonces tenemos primero las micelas, que son una monocapa, que se van a ordenar como todas las cabecitas que pueden o que les gusta el agua hacia afuera, y todas las patitas a las que no les gusta el agua hacia adentro, y forman esto como circulito, que es de una sola capa. Tenemos las bicapas, que es la que está más a la derecha, que son como dos fosforitos como tocando sus patitas y las cabezas hacia afuera, que son los mismos que vimos en la membrana que mostré como al principio hablando de los lípidos, que se ponen así como las cabecitas afuera, las patitas adentro, y van formando estas capas. Y tenemos los liposomas, que son como una mezcla de estas dos, entonces son una bicapa cerrada. Entonces es el que está como abajo donde dice bicapa, el que está al lado izquierdo. Que es como una dona, entonces tiene como las cabecitas hacia afuera, las patitas hacia adentro, y adentro tiene como un círculo más chiquitito con las cabecitas hacia adentro y las patitas como juntando patitas con patitas. Genera como una especie de dona. Tenemos los esteroides, que son 4 anillos de carbono y una cadena lateral hidrocarbonada, y que la verdad es que no se parecen en nada a los otros lípidos, pero se clasifican acá porque también son insolubles en agua.
Y entonces vamos a hablar más de los esteroides ahora. Tenemos el colesterol, que lo que nos va a ayudar es a ponerle rigidez a la membrana. Y podemos ver aquí entonces una membrana, estos como fosfolípidos que mostramos, las cabecitas hacia afuera, las patitas hacia adentro, y entre medio en celeste se ve el colesterol, ya que le va a dar rigidez a la membrana y le permite como no congelarse si baja mucho la temperatura, se lo mantiene ahí estable. Y además es precursor de las hormonas esteroidales. Vamos a hablar así bien cortito al final de las hormonas esteroidales. Tenemos la vitamina D, que va a mantener los niveles de calcio y fósforo, y los ácidos biliares que van a emulsionar a los ácidos grasos, y eso va a permitir que los ingiramos, los emulsionan, y después nosotros podemos digerirlos y absorberlos. Ay, Benja, habla. Perdón la ignorancia, pero ¿qué era emulsión? Ya. Yo tampoco sabía que era emulsión y lo busqué. Y me costó un montón entenderlo. Y lo que encontré fue como un video en el que explicaban algo y te mostraban como un vaso con agua y con aceite. Entonces, cuando intentamos mezclar el agua con aceite, sabemos que estas cosas se separan y nunca pueden como generar una mezcla homogénea. Pero la yema de huevo es un emulsionante. Y esto quiere decir que tiene como una parte que es hidrofóbica y otra parte que es hidrofílica. Y que cuando lo mezclas con el aceite y con el agua, como que hace que dejen de odiarse y se puedan mezclar. Entonces eso es lo que hace. ¿Se entiende? Como que se une al aceite y hace que pueda como mezclarse con agua y entonces pasar por todos estos procesos que son de separarlos y de poder absorberlos y que pasen por la membrana. Sí, claro, en términos como biológicos del cuerpo humano, la emulsión sería como tener como una masa de grasa, y la emulsión lo que hace es separar la grasa en trozos más pequeños para poder digerirlo. Como eso es la emulsión. Ya, gracias. Y entonces ahora vamos a hablar de las hormonas esteroidales. Vamos a hablar de las suprarrenales, que son vamos a hablar de la aldosterona y el cortisol. Es sintetizado por los ovarios, de la progesterona, que es sintetizada por el cuerpo lúteo y la placenta, y por los testículos. ¿Ya? Es muy cortito, así que no se asusten. Sí, esto sigue siendo lípidos, porque se acuerdan que hablamos que el colesterol era precursor de las hormonas, de estas hormonas. Entonces ahora vamos a hablar de las hormonas esteroidales. Está como, entre comillas, dentro de los esteroides. ¿Volver a cuál? ¿A la anterior? Voy a un segundo a la anterior. Mejor dejemos la duda para el final. Ya sí, mejor para avanzar para que el Vito va a hacer su parte también. Ya, entonces, dentro de las suprarrenales teníamos la aldosterona y el cortisol. La aldosterona es de la familia mineralocorticoide y lo que va a hacer es permitir la excreción de sodio y de agua en los túbulos renales. Después tenemos el cortisol, que es de la familia de los glucocorticoides, y lo que hace es favorecer la gluconeogénesis, o sea, la nueva formación de glucosa. Y va a suprimir la acción inflamatoria. Entonces va a tener una función antiinflamatoria. Después tenemos el estradiol, que es de la familia de estrógenos, y permite el desarrollo y el mantenimiento de las características sexuales femeninas. Ya en la diapositiva pusimos dónde se producían. ¿Alguien se acuerda qué decía? ¿Como que en la forma? Los ovarios, sí, muy bien. Entonces van a permitir el desarrollo y mantenimiento de las características sexuales femeninas.
La progesterona es de la familia de los progestágenos y lo que hace es preparar al útero para la implantación, o sea, ayuda al embarazo. Y además suprime la ovulación durante el embarazo, por eso cuando uno se embaraza entonces no saca. ¿Alguien se acuerda dónde se producía la progesterona? Cuerpo lúteo y placenta. Muy bien. Y vamos con la última, la testosterona, que es de la familia de los andrógenos y que permite el desarrollo y mantención de características sexuales masculinas. ¿Ya alguien se acuerda dónde se producía la testosterona? Testículos. Muy bien. Ah, se me perdió la... Eso, no sé si alguien tiene alguna duda. Y ahora sí las preguntas de lípidos. Disculpen, yo quedé con una duda de la aldosterona, que favorece la absorción o la excreción. O no sé si me estoy enredando en los términos. Permite la excreción. Claro, excreción, eliminación, bota. A eso iba la pregunta, creo, ¿no? Sí, es que me había enredado porque estoy con la guía de la ¿Mm? clase y salía absorción. Sí, de hecho, la aldosterona aumenta la absorción de sodio. Sí, creo que mezclé las cosas, perdón. Sí, pero Efectivamente, sí. déjense por la guía, ¿ya? Igual los PPT se van a subir modificados, así que no se preocupen de Vamos eso. a arreglar ese punto. Sí, lo siento. Sí, y como Ya, último no se detalle, preocupen. de esta Muchas gracias. clase, traten de no enfocarse tanto en las funciones de las hormonas, ¿ya? Porque eso va a ser toda una clase aparte. Como todos estos ejemplos que están dando, es para que ustedes sepan que la gran mayoría de las hormonas provienen del colesterol, ¿ya? Por lo tanto, traten de irse con ese enfoque. Claro, lo que dice Vincent. ¿Hay alguna otra duda? Hable ahora, cayó para siempre. Ya, yo ahora voy a pasar lista, porque iba a pasar lista después de... Tampoco quiero pasar al final. Así que ahí tienen su código y voy a poner Mi celu no, que no se puede escanear. voy a poner el link ahí en el chat. Mm, mm, mm. Mientras voy a responder una pregunta. Preguntan si los lípidos eran reservas de energía de largo plazo y los carbohidratos a corto plazo. Y sí, esa es la respuesta. Y creo que voy a dar 2 minutos para que... O mucho tiempo. Igual el nombre, apellidos. Y ese es el nombre. Ánimo, que ya solamente queda la última parte que igual es bien ligera, a mi parecer, que es carbohidratos. Me avisan si voy muy rápido, por favor.
¿Usted qué estudia? ¿Me voy a decir tú no? Yo estudio medicina. La Flor, mi compañera de curso. Somos Y compañeros. sí, carbohidratos también son orgánicos. Igual ahora Mati lo va a volver a decir y les va a mostrar como por qué está compuesto, pero todo lo que tiene carbono, orgánico. Y sí, somos compañeritos. Entonces ahora nos queda la última parte de la clase. Al fin, qué relajo, carbohidratos. Ya voy a partir. Entonces, claro, como decíamos, haciendo un pequeño resumen, en esta clase hemos visto biomoléculas inorgánicas y orgánicas. Inorgánicas, primero vimos el agua, vimos distintas sales minerales. En la biomolécula orgánica vimos los lípidos y ahora vamos a ver carbohidratos. Proteínas y ácidos nucleicos van a quedar para otra clase. Claro, entonces, ¿por qué son compuestos orgánicos? Nunca olvidarlo por la presencia de carbono dentro de su estructura. Acá tenemos una pequeña tablita, como resumen. Tenemos los carbohidratos, ¿ya? Los elementos principales, al igual que en los lípidos, tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Y se encuentran en esta proporción. La unidad básica de la molécula serían los monosacáridos, ¿ya? Y se unen entre sí a través de enlaces glucosídicos. Entonces tenemos los principales componentes, carbono, hidrógeno, oxígeno, la unidad básica de construcción que sería monosacáridos que se unen a través de enlaces glucosídicos. Y tenemos que los carbohidratos se clasifican según la cantidad de los monómeros que forman parte de la molécula. Tenemos monosacáridos, es decir, que están conformados a partir de una sola unidad básica, oligosacáridos, que están conformados por varios, ya vamos a describir cuántos, y por polisacáridos. La función biológica, como ya habíamos diferenciado anteriormente de los lípidos, es la energía a corto plazo, la reserva energética también, a través del glucógeno en los músculos, y también en algunos casos estructurales, por ejemplo la celulosa, en el caso de las plantas. Y ahí tenemos varios ejemplos: glucosa, fructosa, maltosa, glicógeno, celulosa. Esos ejemplos están en diferentes unidades de construcción y diferentes clasificaciones, están todas revueltas. Tenemos entonces primero los monosacáridos. Lo importante de los monosacáridos es que, como mencionábamos anteriormente, esta es la unidad más simple que conforman los carbohidratos. Y tenemos que se clasifican según su número de carbonos, la cantidad de átomos de carbono que tiene la molécula. Claro, preguntaban qué eran los monómeros como la unidad básica de algo. Entonces tenemos que los monosacáridos se clasifican según la cantidad de átomos de carbono que tienen. Estos se clasifican en triosas, en tetrosas, en pentosas, hexosas, heptosas, que van según la cantidad de carbono, si son 3, 4, 5, 6, 7. Pero lo importante es que conozcan las pentosas y las hexosas, es decir, los que están conformados por 5 átomos de carbono o por 6. De manera general, así, tenemos que las pentosas cumplen un rol estructural dentro de la célula. ¿Y por qué forman un rol estructural? Porque las pentosas que tenemos en el cuerpo humano son la ribosa y la desoxirribosa. La ribosa, este monosacárido que forma parte del ARN, ¿ya? Lo más importante del ARN, y además, debido a que forma parte del ARN, forma parte también del ATP, que es la molécula que mencionábamos anteriormente, ¿cierto? Como la principal moneda energética de la célula. Y además de la ribosa tenemos la desoxirribosa, que en el fondo se llama desoxirribosa porque le falta un átomo de oxígeno, entre comillas, digo entre paréntesis. Y la desoxirribosa forma parte del ADN. ¿Ya? Entonces, las pentosas de forma estructural, ribosa, desoxirribosa, la ribosa en el ARN y en el ATP, y la desoxirribosa en el ADN. Entonces, eso sería como lo importante de las pentosas,
También tenemos moléculas monosacáridos de 6 átomos de carbono, que son las hexosas. Y esta no tiene una función estructural, sino que tiene una función energética. Es como la función estrella de los carbohidratos, energía rápida, que sería la glucosa, la fructosa y la galactosa. Ahí con cada una su abreviación. Aquí en el fondo existen como, le pusimos una pequeña como reseña de cada molécula. La glucosa es la fuente de energía más importante del organismo. ¿Ya? La glucosa es lo máximo. Tenemos la fructosa, que sería como el azúcar de la fruta. Y también da energía a los espermios, ¿ya? Para que se muevan. Y en tercer lugar tenemos la galactosa, que este es el azúcar de la leche, que se encuentra combinado con, bueno, eso lo vamos a ver después en los disacáridos. En el fondo, quédense con que las hexosas son energía rápida, glucosa, fructosa, galactosa. Esos tres. La glucosa es la principal, la fructosa en la fruta y da energía a los espermios, y la galactosa es el azúcar de la leche. ¿Ya? Ahí hay una pregunta. ¿Qué son los espermios? Son los gametos masculinos. En el fondo, las células sexuales masculinas son los que generan la fecundación al óvulo. Y aquí lo interesante surge en los disacáridos. A mí esto me parece una locura. Porque a través de una unión de dos monosacáridos, a través de este enlace glucosídico que mencionaba anteriormente, vamos a tener distintas moléculas. Vamos a tener la glucosa, la fructosa y la sacarosa. Entonces aquí es importante diferenciar estos dos niveles. El primer nivel, el de los monosacáridos que veíamos, con la glucosa, la fructosa y la galactosa, diferenciarlo entonces del siguiente nivel, que sería el de los disacáridos, en el que estas moléculas de la glucosa, la fructosa y la sacarosa van a conformar enlaces entre sí y van a formar moléculas de dos monómeros. Y la síntesis, como la mayoría de la síntesis de las moléculas orgánicas, va a ser a través de un proceso de síntesis por condensación. No sé si eso, supongo que lo van a ver en química. En el fondo, a través de la síntesis de condensación se libera una molécula de agua. Bueno, ahí está el ejemplo de la sacarosa. Que la sacarosa es la unión de la glucosa y la fructosa. Ah, recién me equivoqué entonces. Porque dije que los monómeros son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Y los disacáridos son la sacarosa en primer lugar, que como mencionábamos anteriormente era la unión de la glucosa y la fructosa. Igual esto no esperen aprendérselo así como ahora mismo ya, porque a mí incluso a veces se me olvida, pero cada vez que le den vuelta, le dan guilla y cosas así, se las van a ir aprendiendo. Entonces tenemos la sacarosa, la maltosa y la lactosa. Tenemos que la sacarosa es la unión de la glucosa y la fructosa, como decíamos antes, y sale de la fruta. La maltosa sería la unión de dos glucosas, ¿sí? Entonces tenemos dos glucosas, forman la maltosa, una glucosa más una fructosa, forma la sacarosa. Yo postularía la idea de cambiarle el nombre a la sacarosa, porque ¿qué relación tiene sacarosa con fruta? Siempre me costó eso. Ya, y la última es la galactosa, que es la unión de glucosa con la galactosa. Muchos nombres, galactosa, glucosa. Lo importante es que se sepan que los monómeros son glucosa, galactosa y fructosa, y que los disacáridos son la maltosa, la sacarosa y la lactosa. ¿Ya? Igual yo creo que en su apunte eso lo tienen igual bien ordenadito. ¿Cuál es la diferencia entre la glucosa y la fructosa? A nivel, es más que nada a nivel estructural, a nivel químico la diferencia. En el fondo, ambos tienen la misma cantidad de átomos de carbono, pero como los átomos que se unen a estos carbonos son los que cambian, algunos hidrógeno, oxígeno cambian. Eso. Pero lo importante es que comparten los 6 átomos de carbono. Claro, son isómeros. Y ya después tenemos la unión de los polisacáridos, que estos son la unión de varios monosacáridos.
Sus principales funciones, igual que antes, son la función estructural y la función de reserva energética. Debido a su carácter de ser insolubles en el agua, digo, en un estado en el que son insolubles en el agua, forman parte de funciones estructurales. Y en el caso que sean solubles en el agua, forman parte de reserva energética. Entonces ahí tenemos de reserva energética. Lo más conocido es el almidón, que forma la reserva energética del reino vegetal. Se encuentra presente en la semilla o en algunos tubérculos también. Por ejemplo, la papa es solamente almidón. Solamente una reserva energética para, no sé, para quien lo necesite. Y entonces los polisacáridos que forman esta función energética, tenemos el almidón y también tenemos el glucógeno, ¿cierto? El glucógeno, no sé si se lo mencioné antes, pero esto es lo que forma la reserva energética, pero en los animales. Y el glucógeno se almacena principalmente en el hígado y también una pequeña cantidad en los músculos para, como la reserva energética para la contracción muscular. Entonces, resumiendo, para la reserva energética tenemos en el reino animal el glucógeno, que se encuentra en el hígado y en los músculos, y el almidón que se encuentra almacenado en semillas, en los tubérculos, y en diferentes formas. A nivel estructural, de nuevo partiendo con el reino vegetal, tenemos la celulosa, que, claro, esta función estructural se debe a su propiedad de ser insoluble, y bueno, se encuentra dentro de las paredes vegetales de las plantas. Y eso le otorga mucha resistencia a la célula vegetal. En comparación al animal me refiero. Bueno, y acá tenemos otro ejemplo, que son la quitina, que forma parte de los caparazones o el exoesqueleto de los artrópodos, que sea de los insectos. Otra forma más de un polisacárido estructural aparte de la celulosa. Uy. Y eso sería. Con eso estaríamos listos con los carbohidratos. Entonces, ahí resumen general de carbohidratos. Tenemos entonces los monómeros, los disacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos, que los tengo acá anotados. Ahí están los monosacáridos que forman la función estructural. Tenemos los otros que forman la función energética. Y a partir de estos que forman la función energética surgen los disacáridos. ¿Ya? Los disacáridos que eran la sacarosa, la maltosa y la lactosa. Y tenemos finalmente los polisacáridos, que ya pueden ser también de reserva energética o de forma estructural. Bueno, de reserva energética tenemos almidón en el caso de las plantas y el glucógeno en el caso de los animales. Y de forma estructural tenemos en las plantas la celulosa y tenemos la quitina en los artrópodos. ¿Alguna consulta de esta parte? Igual era... Puede poner la diapo de los carbohidratos. ¿Cuál es esa? ¿La primera? ¿Esa? Lili. Claro, ahí también tienen como el resumen de todo lo que vimos. Monosacáridos, entre medio de ahí los disacáridos y los polisacáridos. Ya le saco foto. Entonces, ¿alguna pregunta de esta parte de la clase? Profe, yo tengo una duda con almidón. ¿Sí? ¿Podría definirlo de nuevo? El almidón Porfis. es un polisacárido. ¿Ya? Y los polisacáridos tenemos que los dividimos según su función, en reserva energética y estructural. El almidón es la reserva energética de los vegetales. ¿Ya? Eso es un polímero que se forma a partir de la unión de glucosa.
En el fondo, varias glucosas se unen a través de cadenas muy largas y eso se deposita en alguna parte y se queda ahí guardado como reserva energética. La celulosa también son cadenas largas de... pero en este caso cumplen la función estructural. A ver dónde tengo el... Claro. En este caso también es la unión de largas cadenas de glucosa, pero con una función estructural. Sí, de nada. ¿Los disacáridos son solubles o insolubles en agua? Los disacáridos son solubles en agua. A ver, decían almidón es lo que viene en el arroz. Entonces, ¿alguna pregunta respecto a alguna parte de la clase o podemos pasar a ver la guía? Profe, ¿Sí? tengo acá escrito entonces que las pentosas son estructurales, por ende, la ribosa y la desoxirribosa serían insolubles en agua. Claro. Gracias. Profe, otra pregunta, pero de los lípidos, ¿cómo se llama su enlace? El enlace de los lípidos es el enlace... bueno, voy a ver el enlace. Enlace este. Muchas gracias, Vincent. Y Sofía. ¿Ya qué les parece? Pasamos a hacer la guía. Les doy tiempo para hacerla y no hacen la pregunta. Vamos pregunta por pregunta. Parece. Bueno, pregunta por pregunta no alcanzaríamos, de hecho, pero... Yo creo que pueden hacer la guía y después damos las respuestas y las dudas las podemos ir respondiendo. Claro. ¿Cuál de todas las guías? Lo deberían tener en su Classroom. Es Biomoléculas 1. Pero fue una consulta. ¿Sí? Estoy viendo la guía en el resumen de los carbohidratos. Por ejemplo, el glicerol, la triosa sería como su fórmula o como su clasificación. Dios. Que si te acordáis cuando hablábamos de carbohidratos de los monómeros, te voy a poner la diapo. Ah, creo que no aparece. Bueno, pero igual esto sirve. Hablamos de pentosa y hexosa por la cantidad de átomos de carbono. Entonces, igual como se puede hablar de pentosa y hexosa, se puede hablar de triosas, que en el fondo son moléculas que tienen 3 átomos de carbono. O sea, la clasificación que tiene como el tipo es la cantidad de carbonos que tiene la molécula, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, profe. Voy a repetir qué era la quitina. Ya cuando hablamos de polisacáridos, hablábamos de que podían tener esta función de reserva energética o esta función estructural. A nivel estructural teníamos la celulosa, primero en los vegetales, y a nivel del exoesqueleto de los artrópodos teníamos la quitina. En el fondo las dos cumplen la misma función estructural. Constanza Late decía, profe, yo con la guía tengo duda con la 8. Con la pregunta 8. ¿Qué proceso fermentativo se realiza en la elaboración del pan? ¿Esa pregunta? Bueno, en el fondo eso es como, no hay mucho que explicar porque en el fondo la levadura
es la que se utiliza en el proceso de fermentación del pan para que suba. Su forma de obtención de energía es la fermentación alcohólica. En el fondo, nosotros como que ocupamos la energía a través de la cadena transportadora de electrones, no sé si han visto ese concepto. En el fondo es como la mitocondria, la forma que tiene de obtener más energía de una molécula de glucosa. Pero la levadura no tiene ese sistema como tan avanzado, sino que tiene un sistema como mucho más rudimentario, a través de la cual obtiene una menor cantidad de energía. Entonces la glucosa lo que hace es pasar por este proceso de fermentación alcohólica, da mucha menos energía y libera alcohol. Entonces, eso más que nada. Sí, los esquemas son muy útiles para toda la materia en general. ¿Están haciendo la guía de biomoléculas 1? Sí, esta es la guía de biomoléculas 1. Claro, esta guía de biomoléculas 1. Me quedé en la unidad. Bueno, yo creo que por mientras le podemos comentar como preguntas que nos parecieran interesantes. A mí me pareció interesante esta pregunta que dice, al comparar una molécula de ácido graso, uy, ahí, con una molécula de carbohidrato, ambas con el mismo número de carbono, es correcto afirmar que la molécula de carbohidrato presenta mayor cantidad de... Y en el fondo aquí, o sea, se puede saber como a través de la cantidad de... como la fórmula que yo les mostré de cómo se calculaban como los carbohidratos, que era como CH2O no sé cuánto. Pero tienen que saber que lo característico de los lípidos es que tienen mucho hidrógeno. Mucho hidrógeno. O sea, en esta pregunta de partida, si le preguntan si es correcto afirmar que la molécula de carbohidratos presenta mayor cantidad de, no puede ser hidrógeno. Así que pueden descartar ahí al tiro 3 alternativas y se quedan con A o B. Energía tampoco corresponde porque los lípidos entregan mayor cantidad de energía que los carbohidratos, precisamente por esa mayor cantidad de hidrógeno. Y oxígeno. Esa era la respuesta correcta. Eso porque esas son cosas como que hay que saber, así, datos. Una pregunta en el chat. Profe, la 14, otra vez la levadura. ¿Qué pasó con la levadura? ¿Qué hizo ahora? Ya dice, en un tubo de ensayo se coloca una solución al 30% de azúcar y levaduras. Es correcto afirmar que pasado un tiempo. 1. Aparecerán burbujas en la solución. 2. La solución despedirá un olor a alcohol etílico. 3. Aumentará el número de levaduras por reproducción asexual. ¿Qué opina el resto de esta pregunta? ¿Todas? Pregunta Caterina. Ya, yo opino lo mismo. ¿Por qué? ¿Cierto que yo les dije el tema de la fermentación alcohólica? En el fondo se libera alcohol de ese proceso de obtención de energía y ese alcohol se evapora, entonces genera burbujas en la solución. Se libera el alcohol así como aire y aparecen burbujas en la solución. En el fondo lo mismo por lo que el pan aumenta de tamaño, el queque, lo que sea. La solución despedirá un olor a alcohol etílico.
Sí, es precisamente lo que estamos hablando de fermentación alcohólica. Y aumentaría el número de levaduras por reproducción asexual. En el fondo aquí tienen que saber que las levaduras se reproducen de manera asexual. Entonces, claro, serían las tres alternativas correctas. La E, precisamente. Profe, ¿y por qué aumentaría el número de reproducción? En el fondo porque si tienen como sustrato, como energía, alimento, van a poder realizar a cabo sus procesos de multiplicación. Como que sin energía, sin alimento no se van a dividir más. Es como cuando hacen un cultivo de una bacteria, y a la bacteria le entregan como todos los sustratos que requieren para que crezca en ese cultivo, porque si no, no va a crecer. Preguntas, preguntas. Oye, los felicito por estar conectados todavía, la gran mayoría, ¿no? Súper bien. ¿Y por qué pasaba la fermentación? La fermentación es una forma de obtención de energía. Incluso el músculo en algunas situaciones también puede recurrir a la fermentación, pero a la fermentación láctica. Y por eso cuando como que se hace ejercicio muy extenuante, se acumula ácido láctico dentro de los músculos. Porque es como otra forma de obtención de energía en ausencia de oxígeno. En el ejercicio anaeróbico. Dice, la 20 porfa. La tenemos aquí mismo. Las siguientes reacciones químicas corresponden a síntesis por deshidratación, excepto. Ya. Esta pregunta es interesante porque como la mayor cantidad de procesos de síntesis de estos componentes orgánicos se produce a través de reacciones de deshidratación, que en el fondo se libera una molécula de agua. Pero aquí hay un traidor, hay una mentira entre medio. No sé si alguien se puede dar cuenta. Los espero. Locura. ¿Por qué dicen que es la D o la A? Yo digo que es la D, porque la glucosa 6, CH, no, C6H12O6, ¿o no? Esa es la fórmula de glucosa. Entonces, al pasar al otro lado no hay... Ah, no, sí. No, sí, sí. No, no. No, sí, está bien. Entonces, no, conté mal. En el fondo, ¿qué reacción química libera CO2 y agua? Que no es precisamente una síntesis por deshidratación. En el fondo, la D, en la alternativa D lo que está pasando es que se está quemando glucosa. Glucosa en presencia de oxígeno y aquí faltaría ponerle energía. Y en ese caso se libera CO2 y agua. Lo que está pasando ahí es combustión.
La C. 3 ácidos grasos más glicerol. Sería ATP más todo eso. ¿Cómo no entiendo eso de...? Sería ATP más. Claro, sí, sería la D porque es un proceso de combustión. No sé si había una pregunta antes. Mm, Pero era una buena trampa. Igual que ahí. Profe, ¿cómo lo distinguió por la falta de energía que tenía que tener la ecuación? No, que en el fondo aquí no se está como uniendo glucosa con nada, solamente glucosa y hay oxígeno en la reacción. No es como antes que aparece aminoácido, alcohol y alcohol, ácido graso y glicerol, glucosa y galactosa. Como que en todos los procesos son procesos de síntesis. En cambio la glucosa no se está como sintetizando con nada. Pero claro, estaba complicada esa pregunta. Un momento, vuelvo al tiro. Vamos igual a estar aquí como hasta las 8, por si tienen alguna duda ahora y las podemos responder, pero si tienen ya la duda después la pueden mandar al correo, ningún problema. Profe, una consulta, ¿subirán el PPT hoy día? No se vayan todavía porque hay que vamos a mandar la encuesta docente, así que por favor si no, como se pueden quedar, sería bacán. Y están preguntando si vamos a subir las cosas hoy día. Eso en verdad lo hace Brito, porque yo soy pésima para eso, pero yo creo que sí. No hay problema con subirlo al día. Profe, ¿qué era anfipáticas? Las estructuras anfipáticas son las que tienen como
dos lados, uno que es polar y otro que es apolar. Entonces el lado polar que tiene carga puede como juntarse con el agua y todo está bien, y el lado apolar como que le tiene miedo al agua y se escapa. Entonces son estas estructuras que tienen como estas dos partes. ¿Se entendió? Sí, y entonces, ¿qué molécula es anfipática? Por ejemplo, los fosfolípidos, que vimos que se ponían como en la capa, en la bicapa, que tenían como las cabecitas hacia afuera y las patitas hacia adentro, porque las patitas como que escapan del agua y las cabezas son afines al agua. Se tienen como estas dos partes. Ya, gracias. No me contestó a qué era hidrolizar. No sé si me decía a mí o qué. No sé si respondieron eso de hidrolizar. Hola. Creo que el Vincent lo acaba de responder, no había visto. Ah, ya bueno. Cierto, trabajo. Hola, volví. ¿Cómo Hola. están? ¿Cómo les fue? ¿Bien? Quiero que me digan, ustedes no, porque ustedes son confesiones, pero los y las alumnos y alumnas, si ven esto, ¿ven algo? Sí. ¿Les salió algo? ¿Les salió la votación? Sí. Sí. Ya. Si a alguien no le salió, tienen que usar A mí no me ha salido nada. la encuesta que usan normalmente, la que usan de encuesta docente, como las que les mandan para los otros ramos. Sí, acá justamente me sale que son como 104 personas las que pueden votar. Ah, bueno, 104 son nosotros. ¿Y yo puedo votar algo a la Flo? No, Ah, no, porque como somos confitriones no podemos votar. Nosotros solo podemos ver. bien. Entre paréntesis, si tienen dudas de la clase, todavía estamos a tiempo, pueden ponerlo en el chat y... Yo pensé que íbamos a terminar súper tarde esta clase, o sea, íbamos, somos muchos, pero que iban a terminar súper tarde esta clase, porque igual la materia de biomoléculas y de estructura y función celular es densa, pero no, son las 7:45. Y es harto, y es complicado igual llevar el tiempo. ¿Tienen algo más que hacer? Porque preguntan si se pueden retirar si ya contestaron la encuesta. ¿Pasaron lista? Sí, puse el código. Perfecto. ¿No? Estamos Estábamos como respondiendo dudas respondiendo de... dudas para... Ah, ya entiendo. Así que si no tienen dudas, claro, se pueden retirar. Muchas gracias a todos los que vinieron. Gracias a ustedes. Siguen asistiendo a sus clases. Los profes siempre están dispuestos a responder las dudas. Por supuesto, aquí estamos. Dudas al correo. Creo que el Benja quiere hacer una duda fuera de la materia. Ya que estamos acá, déjame ir a cerrar la puerta y manda la duda nomás. Sí, dale, ¿no? Mati, ¿vayas a subir tú la clase? El Vincent se está Me grabando. preguntan a qué hora vamos a subir la clase. Sí, Ah, yo la ya. subo. Perdón, la Fabián. Ok, preguntan a qué hora. Me preparé para ¿Siguen ahí o se fueron? esos flashcards. Eso era. Porque Agata Briones preguntó a las 6, ¿no? 24. Voy a preguntar a las 6, vemos las 6, vemos las 6. Ya vemos las 24. Ya, es más o menos lo que ya les comenté. Dice, los siguientes esquemas representan la estructura de membranas formada por fosfolípidos. ¿Ya? Entonces tenemos dos dibujitos A y B. Y nos dice, al respecto es correcto señalar que ya. A es más fluida que B. Ya, nos preguntan la fluidez. Tendremos que saber en qué nos podríamos fijar para determinar la fluidez, ¿cierto? Podríamos pensar, bueno,
¿En qué se fijarían ustedes para determinar la fluidez de la membrana que nos entrega el dibujo? ¿Mm? Las patitas. En las patitas, sí. Si tiene la patita quebrada, significa que, claro, la cola, si tiene la patita quebrada es porque esa es, tiene un enlace doble, en el fondo, ¿cómo se llama eso? ¿Saturado? Son insaturados. ¿Las B son insaturadas o las A son insaturadas? Tengo un problema de concepto, perdón. Los que son como planitos son saturados y los que tienen como doble enlace y se doblan son los Ya. insaturados. En el fondo aquí en el A, donde tienen la patita doblada, tienen doble enlace. Y eso significa que son insaturados y eso le otorga mayor fluidez a la membrana. O sea, la primera sería verdadera. Nos dice, la B presenta ácidos grasos saturados. Ya esto está bastante relacionado con lo anterior. En el fondo, como no tiene enlaces dobles, serían solamente ácidos grasos saturados. Contrario a lo que vemos en la imagen A, que vemos que producto de estos dobles enlaces, las colitas se doblan y son insaturados. Y la tercera nos dice, en A y B las colas de los fosfolípidos son apolares. Bueno, eso es como una propiedad intrínseca de las colas de los fosfolípidos, por eso es que se ocultan del agua y no están hacia afuera. En esta membrana, ¿cierto? Aquí sería como la parte de afuera, imaginemos en una célula, y hacia abajo imaginemos que es la parte de adentro. Entonces las cabezas siempre van a estar en contacto con el agua, porque son polares, y las colas van a estar ocultas del agua, porque son apolares. En el fondo las tres serían correctas, la alternativa correcta en este caso es la E. Profe, por el tener enlaces o el hecho de ser insaturado da más fluidez. O sea, tener enlaces dobles hace que sea insaturado. Y esa propiedad de tener doble enlace, en el fondo son lo mismo. Es como tener doble enlace hace que sea insaturado. Y ambas cosas hacen que sea más fluida la membrana. El Mati con la flor, ¿qué especialidades le gusta? No sé. Yo la verdad no tengo inclinación por nada. Profe, no me queda muy claro por qué al ser insaturadas son más fluidas. Porque tienen mayor movilidad. Imagínense así como... Es que si lo pensáis, los saturados son como, son planos, no tienen como torceduras, entonces se pueden como apilar unos encima del otro, es súper fácil. En cambio los que son insaturados tienen como estas patitas, entonces no se pueden apilar y tienen como más espacio. Gracias. Eso. Ahora no sé si sigue la persona que preguntó por la C, pero la vamos a ver igual. Dice, el esquema muestra una parte de un biopolímero. Acá estamos. La letra X indica el enlace entre un monómero y el siguiente. Al respecto, es correcto afirmar que... En el fondo aquí nos preguntan, tenemos que identificar qué tipo de biopolímero es. El enlace glucosídico está representado por esa unión como del oxígeno. En el fondo, es un enlace glucosídico. No sé si existe otra forma como de identificar que es un carbohidrato. Gracias por la clase, chao. De nada, gracias a ti.